El noble óctuple sendero. Un libro de Bhikkhu Bodhi. Capítulo 2. Visión correcta. Sammaditthi. Los 8 factores del noble óctuple sendero no son pasos que deban seguirse en secuencia, uno tras otro. Pueden describirse más adecuadamente como componentes que como pasos, comparándolos a los hilos entrelazados de un mismo cable que requiere la contribución de todos los hilos para obtener la máxima resistencia. Con un cierto grado de progreso, los 8 factores pueden estar presentes simultáneamente, cada uno apoyando a los demás. Sin embargo, hasta que se alcance ese punto, es inevitable que se produzca cierta secuencia en el desarrollo del camino. Considerados desde el punto de vista del entrenamiento práctico, los 8 factores del camino se dividen en 3 grupos. 1. El grupo de la disciplina moral, Sila Khandha, compuesto por la palabra correcta, la acción correcta y los medios de vida correctos. 2. El grupo de la concentración, Samadhi Khandha, compuesto por el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Y 3. El grupo de la sabiduría, Pañña Khandha, compuesto por la visión correcta y la intención correcta. Estos 3 grupos representan 3 etapas de adiestramiento: el adiestramiento en la disciplina moral superior, el adiestramiento en la conciencia superior y el adiestramiento en la sabiduría superior. El orden de los 3 entrenamientos está determinado por el objetivo general y la dirección del camino, puesto que el objetivo final al que conduce el camino, la liberación del sufrimiento, depende en última instancia de desarraigar la ignorancia. El clímax del camino debe ser el adiestramiento directamente opuesto a la ignorancia. Este es el entrenamiento en la sabiduría, diseñado para despertar la facultad de comprensión penetrativa que ve las cosas como realmente son. La sabiduría se desarrolla por grados, pero incluso los más débiles destellos de perspicacia presuponen como base una mente concentrada, limpia de perturbaciones y distracciones. La concentración se consigue mediante el entrenamiento en la conciencia superior, la segunda división que aporta la calma y la serenidad necesarias para desarrollar la sabiduría. Pero para que la mente esté unificada en la concentración, hay que poner freno a las disposiciones malsanas que normalmente dominan su funcionamiento, ya que estas disposiciones dispersan el rayo de atención y lo esparcen entre una multitud de preocupaciones. Las disposiciones insalubres siguen dominando mientras se les permita expresarse a través de los canales del cuerpo y del habla, como actos corporales y verbales. Por lo tanto, al comienzo mismo del entrenamiento, es necesario refrenar las facultades de acción para evitar que se conviertan en herramientas de los contaminantes. Esta tarea se lleva a cabo mediante la primera división del camino, el adiestramiento en la disciplina moral. La disciplina moral es la base de la concentración. La concentración es la base de la sabiduría y la sabiduría es el instrumento directo para alcanzar la liberación. A veces surge la perplejidad ante una aparente incoherencia en la disposición de los factores del camino y el triple entrenamiento. La sabiduría
que incluye la visión y la intención correctas, es la última etapa del triple entrenamiento y sin embargo sus factores se sitúan al principio del sendero y no al final, como cabría esperar según el canon de la estricta coherencia. La secuencia de los factores del camino, sin embargo, no es el resultado de un descuido, sino que está determinada por una importante consideración logística, a saber, que la visión correcta y la intención correcta de tipo preliminar son necesarias al principio como estímulo para entrar en el triple entrenamiento. La visión correcta proporciona la perspectiva para la práctica, la intención correcta el sentido de dirección, pero ambos no se agotan en esta función preparatoria, pues cuando la mente ha sido refinada por el entrenamiento en la disciplina moral y la concentración, llega a una recta visión y una recta intención superiores, que ahora forman el entrenamiento adecuado en la sabiduría superior. La visión correcta es la precursora de todo el camino, la guía de todos los demás factores. Nos permite comprender nuestro punto de partida, nuestro destino y los sucesivos hitos por los que pasar cuando la práctica avanza. Intentar dedicarse a la práctica sin una base de visión correcta es arriesgarse a perderse en la futilidad de un movimiento sin dirección. Hacerlo podría compararse con querer conducir a algún lugar sin consultar un mapa de carreteras o escuchar las sugerencias de un conductor experimentado. Uno puede subirse al coche y empezar a conducir, pero en lugar de acercarse a su destino, lo más probable es que se aleje de él. Para llegar al lugar deseado, hay que tener una idea de su dirección general y de los caminos que conducen a él. Consideraciones análogas se aplican a la práctica del camino, que tiene lugar en un marco de comprensión establecido por la visión correcta. La importancia del punto de vista correcto puede medirse por el hecho de que nuestras perspectivas sobre las cuestiones cruciales de la realidad y el valor tienen una influencia que va más allá de las meras convicciones teóricas. Gobiernan nuestras actitudes, nuestras acciones, toda nuestra orientación ante la existencia. Puede que nuestros puntos de vista no estén claramente formulados en nuestra mente. Puede que solo tengamos una vaga comprensión conceptual de nuestras creencias, pero formuladas o no, expresadas o mantenidas en silencio, estas opiniones tienen una influencia de gran alcance, estructuran nuestras percepciones, ordenan nuestros valores, cristalizan en el marco ideológico a través del cual nos interpretamos a nosotros mismos el significado de nuestro ser en el mundo. Estas opiniones condicionan la acción. Están detrás de nuestras elecciones y objetivos y de nuestros esfuerzos por convertirlos en realidad. Las propias acciones pueden determinar las secuencias, pero las acciones y sus consecuencias dependen de las opiniones de las que parten. Dado que las opiniones implican un compromiso ontológico, una decisión sobre la cuestión de lo que es real y verdadero, se deduce que las opiniones se dividen en dos clases: opiniones correctas y opiniones incorrectas. Las primeras corresponden a lo real. Las segundas se apartan de lo real y confirman lo falso en su lugar. El Buda enseña
que estas dos clases diferentes de puntos de vista conducen a líneas de acción radicalmente dispares y por tanto a resultados opuestos. Si mantenemos un punto de vista erróneo, aunque sea vago, nos llevará hacia acciones que acaban en sufrimiento. Por otro lado, si adoptamos una visión correcta, ésta nos conducirá hacia la acción correcta y por tanto hacia la liberación del sufrimiento. Aunque nuestra orientación conceptual hacia el mundo pueda parecer inofensiva e inconsecuente, cuando se observa de cerca, se revela como el determinante decisivo de todo nuestro curso de desarrollo futuro. El propio Buda dice que no ve ningún factor tan responsable del surgimiento de estados mentales malsanos como la visión errónea, ni ningún factor tan útil para el surgimiento de estados mentales sanos como la visión correcta. También dice que no hay ningún factor tan responsable del sufrimiento de los seres vivos como la visión errónea, ni ningún factor tan potente para promover el bien de los seres vivos como la visión correcta. Anguttara Nikaya 1, 16.2. En su medida más completa, la visión correcta implica una comprensión correcta de todo el Dhamma o enseñanza de Buda, y por lo tanto su alcance es igual al alcance del propio Dhamma. Pero a efectos prácticos hay dos tipos de recta visión que destacan como prioritarios. Una es la visión correcta mundana, la visión correcta que opera dentro de los confines del mundo. La otra es la visión correcta supramundana, la visión correcta superior que conduce a la liberación del mundo. La primera se ocupa de las leyes que rigen el progreso material y espiritual dentro de la ronda del devenir, de los principios que conducen a estados superiores e inferiores de existencia, a la felicidad y al sufrimiento mundanos. La segunda se ocupa de los principios esenciales para la liberación. No tiene como objetivo el mero progreso espiritual de vida en vida, sino la emancipación del ciclo de vidas y muertes recurrentes. Visión correcta mundana. La recta visión mundana implica una comprensión correcta de la ley del kamma, la eficacia moral de la acción. Su nombre literal es visión correcta de la propiedad de la acción, kamma sakata, sammaditi, y encuentra su formulación estándar en la afirmación: los seres son los dueños de sus acciones, los herederos de sus acciones, brotan de sus acciones, están ligados a sus acciones y son sostenidos por ellas. Cualesquiera que sean las acciones que realicen, buenas o malas, de ellas serán herederos. También se han recogido en los textos formulaciones más específicas. En un pasaje de la Biblia, por ejemplo, se afirma que las acciones virtuosas, como dar y ofrecer limosna, tienen un significado moral, que las buenas y las malas acciones producen los frutos correspondientes, que uno tiene el deber de servir a la madre y al padre, que existe el renacimiento y un mundo más allá del visible, y que se pueden encontrar maestros religiosos de alto nivel que exponen la verdad sobre el mundo basándose en su propia realización. Para comprender las implicaciones de esta forma de visión correcta, primero hay que examinar el significado de su término clave,
Kamma. La palabra Kamma significa acción. Para el budismo, el tipo de acción relevante es la acción volitiva, las acciones que expresan una volición moralmente determinada, ya que es la volición la que confiere a la acción un significado ético. Así, Buda identifica expresamente la acción con la volición. En un discurso sobre el análisis del Kamma, dice: monjes, yo llamo acción, Kamma, a la volición. Habiendo querido, uno realiza una acción a través del cuerpo, la palabra o la mente. La identificación de Kamma con volición hace que Kamma sea esencialmente un acontecimiento mental, un factor originado en la mente que busca actualizar los impulsos, disposiciones y propósitos de la mente. La volición surge a través de cualquiera de los tres canales: cuerpo, habla o mente, denominados las tres puertas de la acción, Kammadvara. Una volición expresada a través del cuerpo es una acción corporal. Una volición expresada a través del habla es una acción verbal. Y una volición que emana de pensamientos, planes, ideas y otros estados mentales sin adquirir expresión externa es una acción mental. Así, el factor único de la volición se diferencia en tres tipos de Kamma según el canal a través del cual se manifiesta. La visión correcta requiere más que un simple conocimiento del significado general del Kamma. También es necesario comprender: 1. La distinción ética del Kamma insano y sano. 2. Los casos principales de cada tipo. Y 3. Las raíces de las que surgen estas acciones. Como se expresa en un sutta, cuando un noble discípulo comprende lo que es kámmicamente insalubre y la raíz del Kamma insalubre, lo que es kámmicamente sano y la raíz del Kamma sano, entonces tiene una visión correcta. 1. Tomando estos puntos en orden, encontramos que el Kamma se distingue primero en insano, akusala, y sano, kusala. El Kamma malsano es la acción moralmente culpable, perjudicial para el desarrollo espiritual y conducente al sufrimiento propio y ajeno. El Kamma sano, en cambio, es una acción moralmente encomiable que ayuda al crecimiento espiritual y produce beneficios para uno mismo y para los demás. 2. Se pueden citar innumerables ejemplos de Kamma sano y malsano. Pero el Buda selecciona 10 de cada uno como principales. A estos los denomina los 10 cursos de acción malsana y saludable. Entre los 10 de los dos conjuntos, 3 son corporales, 4 verbales y 3 mentales. Los 10 cursos de Kamma malsano pueden enumerarse como sigue, divididos según sus puertas de expresión. Acción corporal. Primero, destruir la vida. Segundo,
Tomar lo que no se da. Tercero, conducta errónea respecto a los placeres de los sentidos. Acción verbal. Cuarto, falso discurso. Quinto, discurso calumnioso. Sexto, discurso duro, vacikamma. Séptimo, charla ociosa. Acción mental. Octavo, codicia. Noveno, mala voluntad. Décimo, visión equivocada. Los 10 cursos de Kamma sano son los opuestos de estos. Abstenerse de los 7 primeros cursos de Kamma insano, estar libre de codicia y mala voluntad, y mantener una visión correcta. Aunque los 7 casos de abstinencia son ejercidos enteramente por la mente y no implican necesariamente una acción manifiesta, siguen siendo designados como acciones corporales y verbales sanas porque se centran en el control de las facultades, del cuerpo y de la palabra. 3. Las acciones se distinguen en sanas y malsanas en función de sus motivos subyacentes, llamados raíces, mula, que imparten su cualidad moral a las voliciones concomitantes. Así, el Kamma es sano o insano según sus raíces sean sanas o insanas. Las raíces son 3 para cada conjunto. Las raíces insanas son las 3 impurezas que ya hemos mencionado: avaricia, aversión y engaño. Cualquier acción originada en ellas es un Kamma insano. Las 3 raíces completas son sus opuestas, expresadas negativamente al viejo estilo indio como no codicia, alobha, no aversión, adosa, y no ilusión, amoja. Aunque se designan negativamente, significan no solo la ausencia de impurezas, sino también las virtudes correspondientes. La no codicia implica renuncia, desapego y generosidad. La no aversión implica bondad, simpatía y dulzura. El no engaño implica sabiduría. Cualquier acción que se origine en estas raíces es un Kamma sano. La característica más importante del Kamma es su capacidad de producir resultados que corresponden a la calidad ética de la acción. Una ley universal inmanente domina las acciones volitivas, lo que hace que estas acciones produzcan consecuencias retributivas llamadas vipaka, maduraciones o phala, frutos. La ley que relaciona las acciones con sus frutos se basa en el sencillo principio de que las acciones malsanas maduran en sufrimiento y las sanas en felicidad. No es necesario que la maduración se produzca de inmediato. No es necesario que se produzca en absoluto en la vida presente. El Kamma puede operar a través de la sucesión de vidas. Incluso puede permanecer dormido durante eones en el futuro. Pero cada vez que realizamos una acción volitiva,
La volición deja su huella en el continuum mental, donde permanece como una potencia almacenada. Cuando el Kamma acumulado se encuentra con condiciones favorables para su maduración, despierta de su estado latente y desencadena algún efecto que trae la debida compensación por la acción original. La maduración puede tener lugar en la vida presente, en la siguiente o en alguna vida posterior. Un Kamma puede madurar produciendo el renacimiento en la próxima existencia, determinando así la forma básica de la vida. O puede madurar en el curso de una vida, dando lugar a nuestras variadas experiencias de felicidad y dolor, éxito y fracaso, progreso y declive. Pero sea cual sea el modo en que madure y la forma en que lo haga, el mismo principio se mantiene invariable. Las acciones sanas producen resultados favorables. Las acciones malsanas producen resultados desfavorables. Reconocer este principio es tener una visión correcta del tipo mundano. Esta visión excluye a la vez las múltiples formas de visión errónea con las que es incompatible. Al afirmar que nuestras acciones influyen en nuestro destino en vidas futuras, se opone a la visión nihilista que considera esta vida como nuestra única existencia y sostiene que la conciencia termina con la muerte. Al fundamentar la distinción entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, en un principio universal objetivo, se opone al subjetivismo ético que afirma que el bien y el mal son sólo postulados de la opinión personal o medios de control social. Al afirmar que las personas pueden elegir libremente sus acciones dentro de los límites establecidos por sus condiciones, se opone al determinismo duro, según el cual nuestras elecciones siempre están sujetas a la necesidad y por tanto que el libre albedrío es irreal y la responsabilidad moral insostenible. Algunas de las implicaciones de la enseñanza de Buda sobre la visión correcta del Kamma y sus frutos van en contra de las tendencias populares del pensamiento actual y es útil explicitar estas diferencias. La enseñanza sobre la visión correcta da a conocer que lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, trascienden las opiniones convencionales sobre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Toda una sociedad puede basarse en una confusión de valores morales correctos, y aunque todo el mundo dentro de esta sociedad pueda aplaudir un tipo particular de acción como correcta y condenar otro tipo como incorrecta, esto no hace que sean válidos lo correcto y lo incorrecto. Para Buda, las normas morales son objetivas e invariables. Aunque el carácter moral de las acciones está condicionado sin duda por las circunstancias en las que se realizan, existen criterios morales objetivos con los que se puede evaluar cualquier acción o cualquier código moral global. Esta posición objetiva de la moralidad es parte integrante del Dhamma, la ley cósmica de la verdad y la rectitud. Su fundamento transpersonal de validación es el hecho de que los actos, como expresiones de las voliciones que los engendran, producen consecuencias para el agente y que las correlaciones entre los actos y sus consecuencias son intrínsecos a las propias voliciones.
No existe un juez divino que esté por encima del proceso cósmico y que asigne recompensas y castigos. Sin embargo, los propios actos, por su naturaleza moral o inmoral inherente, generan los resultados apropiados. Para la mayoría de la gente, la inmensa mayoría, la visión correcta del Kamma y sus resultados se mantiene por confianza, se acepta por la fe de un eminente maestro espiritual que proclama la eficacia moral de la acción. Pero incluso cuando el principio del Kamma no se ve personalmente, sigue siendo una faceta de la visión correcta. Es parte integrante de la visión correcta, porque la visión correcta se ocupa de la comprensión de nuestro lugar en el esquema total de las cosas. Quien acepta el principio de que nuestras acciones volitivas poseen una potencia moral, ha comprendido en esa medida un hecho importante relativo a la naturaleza de nuestra existencia. Sin embargo, la visión correcta de la eficacia kámmica de la acción no tiene por qué permanecer exclusivamente como un artículo de creencia oculto tras una barrera impenetrable. Puede convertirse en una cuestión de visión directa. Mediante el logro de ciertos estados de profunda concentración, es posible desarrollar una facultad especial llamada ojo divino, Diva Kaku, un poder de visión supersensorial que revela cosas ocultas a los ojos de la carne. Cuando se desarrolla esta facultad, puede dirigirse hacia el mundo de los seres vivos para investigar el funcionamiento de la ley kámmica. Con la visión especial que confiere, uno puede ver por sí mismo, con percepción inmediata, cómo los seres mueren y resucitan según su kamma, cómo encuentran la felicidad y el sufrimiento a través de la maduración de sus buenas y malas acciones. Visión correcta superior. La visión correcta del Kamma y sus frutos proporciona un fundamento para realizar acciones saludables y alcanzar un estatus elevado dentro de la ronda de renacimientos, pero por sí misma no conduce a la liberación. Es posible que alguien acepte la ley del Kamma y, sin embargo, limite sus objetivos a los logros mundanos. El motivo para realizar acciones nobles puede ser la acumulación de Kamma meritorio que conduzca a la prosperidad y al éxito aquí y ahora, un renacimiento fortuito como ser humano o el disfrute de la dicha celestial en los mundos celestiales. No hay nada dentro de la lógica de la causalidad kármica que impulse el impulso de trascender el ciclo del Kamma y sus frutos. El impulso hacia la liberación de toda la ronda del devenir depende de la adquisición de una perspectiva diferente y más profunda, que permita comprender la deficiencia inherente a todas las formas de existencia, samsárica, incluso las más exaltadas. Esta recta visión superior que conduce a la liberación es la base de las 4 nobles verdades. Es esta recta visión la que figura como el primer factor del noble óctuple sendero en sentido propio, como la noble recta visión. Así, el Buda define el factor del camino de la recta visión expresamente en términos de las 4 verdades. ¿Qué es ahora la recta visión? Es la comprensión del sufrimiento, dukkha,
la comprensión del origen del sufrimiento, la comprensión de la cesación del sufrimiento, la comprensión del camino que conduce a la cesación del sufrimiento. El camino óctuple comienza con una comprensión conceptual de las 4 nobles verdades, aprendidas sólo oscuramente a través de los medios del pensamiento y la reflexión. Alcanza su clímax en la intuición directa de esas mismas verdades, penetradas con una claridad equivalente a la iluminación. Así pues, puede decirse que la visión correcta de las 4 nobles verdades constituye a la vez el principio y la culminación del camino hacia el fin del sufrimiento. La primera noble verdad es la verdad del sufrimiento, dukkha, la insatisfacción inherente a la existencia, revelada en la impermanencia, el dolor y la perpetua incompletud intrínsecos a todas las formas de vida. Esta es la noble verdad del sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, el envejecimiento es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, la tristeza, la lamentación, el dolor, la pena y la desesperación son sufrimiento. La asociación con lo desagradable es sufrimiento. La separación de lo agradable es sufrimiento. No obtener lo que uno desea es sufrimiento. En resumen, los 5 agregados del aferramiento son sufrimiento. La última afirmación hace una afirmación global que requiere cierta atención. Los 5 agregados del aferramiento, Pancupadán Akanda, son un esquema clasificatorio para comprender la naturaleza de nuestro ser. Lo que somos, enseña el Buda, es un conjunto de 5 agregados: forma material, sentimientos, percepciones, formaciones mentales y conciencia, todos ellos relacionados con el apego. Somos los 5 y los 5 somos nosotros. Todo aquello con lo que nos identificamos, todo aquello que consideramos como nuestro yo, pertenece al conjunto de los 5 agregados. Juntos, estos 5 agregados generan todo el conjunto de pensamientos, emociones, ideas y disposiciones en el que habitamos, nuestro mundo. Así, la declaración de Buda de que los 5 agregados son dukkha hace que toda la experiencia, toda nuestra existencia, entre en el ámbito de dukkha. Pero aquí surge la pregunta: ¿por qué dice el Buda que los 5 agregados son dukkha? La razón por la que dice que los 5 agregados son dukkha es que son impermanentes. Cambian de un momento a otro, surgen y desaparecen, sin que nada sustancial detrás de ellos persista a través del cambio. Puesto que los factores constitutivos de nuestro ser están siempre cambiando, carentes por completo de un núcleo permanente, no hay nada a lo que podamos aferrarnos en ellos como base para la seguridad. Solo hay un flujo en constante desintegración que, cuando se aferra al deseo de permanencia, nos sume en el sufrimiento. La segunda noble verdad señala la causa de dukkha.
del conjunto de impurezas que desembocan en el sufrimiento, Buda señala el ansia, tanna, como la causa dominante y más omnipresente, el origen del sufrimiento. Esta es la noble verdad del origen del sufrimiento. Es este anhelo el que produce la existencia repetida. Está ligado al deleite y la lujuria, y busca el placer aquí y allá, a saber, el anhelo de los placeres de los sentidos, el anhelo de la existencia y el anhelo de la no existencia. La tercera noble verdad simplemente invierte esta relación de origen. Si el ansia es la causa de dukkha, para liberarnos de dukkha tenemos que eliminar el ansia. Así dice el Buda. Esta es la noble verdad de la cesación del sufrimiento. Es el completo desvanecimiento y cesación de este ansia. Su abandono, liberación y desprendimiento. El estado de paz perfecta que sobreviene cuando se elimina el ansia es nibbana. El estado incondicionado que se experimenta en vida con la extinción de las llamas de la codicia, la aversión y el engaño. La cuarta noble verdad muestra el camino para alcanzar el fin de dukkha, el camino hacia la realización de nibbana. Ese camino es el noble sendero óctuple. La visión correcta de las cuatro nobles verdades se desarrolla en dos etapas. La primera se denomina la visión correcta, que concuerda con las verdades. Sakamulomika Sammaditi. La segunda, la visión correcta que penetra en las verdades. Sakapativeda Sammaditi. Adquirir la visión correcta que concuerda con las verdades requiere una comprensión clara de su significado y su importancia en nuestras vidas. Tal comprensión surge primero aprendiendo las verdades y estudiándolas. Posteriormente, se profundiza reflexionando sobre ellas a la luz de la experiencia, hasta que se adquiere una firme convicción sobre su veracidad. Pero incluso en este punto, las verdades no han sido penetradas y por lo tanto, la comprensión alcanzada es todavía defectuosa, una cuestión de concepto más que de percepción. Para llegar a la realización experimental de las verdades, es necesario iniciar la práctica de la meditación, primero para fortalecer la capacidad de concentración sostenida y después para desarrollar la percepción. La introspección surge al contemplar los 5 agregados, los factores de la existencia, con el fin de discernir sus características reales. En el clímax de tal contemplación, el ojo mental se aparta de los fenómenos condicionados que se encuentran en los agregados y cambia su enfoque hacia el estado incondicionado, nibbana, que se vuelve accesible a través de la profundización de la facultad de introspección. Con este cambio, cuando el ojo de la mente ve nibbana, se produce una penetración simultánea de las 4 nobles verdades. Al ver el nibbana, el estado más allá, se adquiere una perspectiva desde la que ver los 5 agregados y ver que son dukkha, simplemente porque están condicionados, sujetos a un cambio incesante. En el mismo momento en que se realiza el nibbana, cesa el ansia.
entonces se comprende que el ansia es el verdadero origen de dukkha. Cuando se ve el nirvana, se comprende que es el estado de paz, libre de la agitación del devenir. Y como esta experiencia se ha alcanzado practicando el noble sendero óctuple, uno sabe por sí mismo que el noble sendero óctuple es verdaderamente el camino hacia el fin de dukkha. Esta visión correcta que penetra en las 4 nobles verdades llega al final del camino, no al principio. Tenemos que empezar con la visión correcta, conforme a las verdades, adquirida a través del aprendizaje y fortificada mediante la reflexión. Esta visión nos inspira a emprender la práctica, a embarcarnos en el triple entrenamiento de la disciplina moral, la concentración y la sabiduría. Cuando el entrenamiento madura, el ojo de la sabiduría se abre por sí mismo, penetrando en las verdades y liberando la mente de las ataduras.